para compartir muchas cosas durante esta pandemia. Esto, pues, nos permite a todos respirar un poco más y es muy importante que espacios como estos, pues, sigan existiendo, los sigamos cuidando. Sé lo difícil que ha sido para todos nosotros la pandemia, pero en cierta medida tenemos que usar estos espacios para ayudarnos a guardar nuestro sentido de lo humano, ¿no? Permítame comenzar a compartir la presentación que tengo preparada para hoy. Es, pues, digamos, un tema con el que no vamos a terminar hoy, ¿sí? Como está pensado esto es que va a haber una serie de conferencias que exploren cómo ciertas ideas en ciertas épocas se vuelven cruciales, ¿sí? Y en el fondo, el tema que vamos a estar viendo aquí es cómo la fe y la razón tienen una danza que bailan desde hace mucho tiempo y en ciertas épocas pues se le da mayor importancia a una que la otra. Y en la Edad Media, y eso es lo curioso, eso es digamos, una de las características más importantes que podemos señalar de la Edad Media, una característica que es bastante obvia, pero de la cual poco se habla, es que no hay una verdadera contradicción entre la fe y la razón en esta época. Pero bueno, ya con eso comenzamos con el tema. Así que hagamos una pequeña introducción de este ciclo de conferencias acerca de una reflexión del por qué es importante ver esas cosas. ¿Sí? No estamos pensando en un público especializado, no ese es el punto de esta conferencia, sino que más bien abrirse a un público más amplio. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos al estudiar la historia? Pues sí, es posible que lleguemos a comprender un poco mejor las personas de otras épocas, pero en el fondo lo que terminamos entendiendo mejor es a nosotros mismos. ¿Sí? Entendemos qué es lo que es distinto en aquella época y eso nos revela algo acerca de nosotros mismos. Hay una serie de mitos de la Edad Media que me gustaría señalar de forma muy puntual. El primero de ellos es que fue una época oscura, siniestra, inhumana, ¿sí? También que en esa época no predominaba la razón, sino la superstición y la crueldad. ¿Sí? Cuando hablamos de la Edad Media pensamos en cámaras de tortura, pensamos en lugares oscuros, fríos, mazmorras prácticamente, ¿no? Y no es que esas cosas no existieran, pero ¿es eso realmente lo esencial de la Edad Media? Pensamos que como era una época alejada de la razón, que era por lo tanto una época oscura y que los edificios también eran oscuros, ¿sí? Pero como les había dicho, todos estos son mitos, nada de esto es cierto y espero que al final de esta presentación podamos ver el porqué, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nacieron esos mitos? ¿Por qué existen? ¿Cómo los podemos explicar? ¿Sí? Hablemos un poquito acerca de cómo podemos dividir a grandes rasgos la historia, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, pues la historia la dividimos en lo que llamamos antigüedad, edad media y edad moderna. Las fechas que les pongo ahí son aproximadas porque hay periodos de transiciones de una época a otra, ¿no? Pero ahora entendemos que la historia no oficial es muchísimo más amplia que eso, ¿no? Que existe un periodo muchísimo más grande que el periodo histórico, que es la prehistoria, y lo curioso acerca de esto es que hasta que comenzamos a entrar a la edad moderna, no hay una idea que predomine por encima de la fe. La fe como que ordena el universo de la mente occidental. Y es en esta época moderna que se mueve el péndulo hacia la razón, ¿sí? Hay, así como vamos a ver más adelante, hay como antecedentes de que hubo una época en la que también eso fue importante antes, en la antigüedad, ¿sí? Pero de eso hablamos en un momento, ¿sí?
Como podemos definir la Edad Media y la Edad Moderna, es que la Edad Media implica una integración de la fe cristiana, porque estamos hablando de la mente occidental, y la razón es nada más que una herramienta para justificar los asuntos de la fe. En cambio, en nuestra época, para nosotros la razón y la fe se contradicen, no pueden ser la misma cosa, ¿sí? Uno no puede pensar que hay una causalidad para las cosas con pruebas muy claras de ello y decir que eso es fe, no, eso sería la razón, ¿no? Esta característica de la Edad Media de no ver esa contradicción, ¿sí? Es bastante importante, ¿sí? No la ven porque para ellos no existe, no es que hayan estado equivocados, es que lo que ellos creían, su forma de ver el mundo, era otra, ¿sí? Para la mentalidad de la Edad Media, la luz como símbolo puede tanto radicar en la fe como en la razón, porque la razón está al servicio de la fe, ¿sí? Entonces, estas asociaciones de luz, oscuridad, tienen su origen en esta época, pero sus consecuencias y sus reinterpretaciones son el mundo en el cual vivimos nosotros. Ahora, una pregunta muy clara es, momento, ¿cómo sabemos que esa periodización que estamos viendo de que existe la antigüedad, la Edad Media y la moderna es certera? ¿Qué pruebas tenemos de ello? Pues con un 100% de razón, no podemos decir que así es como sucedió la historia. Lo que sí podemos decir es que es una versión de cómo se dio la historia que es bastante aceptada. Es como normalmente describimos la historia del mundo occidental. Cuando se hizo esta periodización fue en el Renacimiento, pero en la antigüedad ellos no se consideraban antiguos, se consideraban modernos. En la Edad Media tampoco se consideraban ellos medievales, se consideraban modernos, ¿sí? Ese es un invento que nace en el Renacimiento y nace con una agenda bastante clara, ¿sí? Renacimiento, renacer de nuevo, ¿sí? El motivo por el cual ese periodo toma ese nombre para sí mismo, porque sí, este nombre se lo adjudica el Renacimiento a sí mismo, es porque buscan hacer resurgir, renacer la gloria de la antigüedad grecorromana, ¿sí? Y ese periodo entre esa antigüedad grecorromana y esa edad que ellos estaban viviendo, pues como era un periodo intermedio entre la gloria pasada y la gloria que estaban construyendo ellos, a ese periodo le llamaron la Edad Media y de ahí es de donde nace eso. Y el Renacimiento no es más que el comienzo de lo que llamamos la Edad Moderna. En otras palabras, ¿sí? El Renacimiento se inventa la idea de la antigüedad, se inventa la idea de la Edad Media y se inventa la idea del Renacimiento mismo, ¿sí? Y con esto lo que les quiero decir es que en nuestra mentalidad moderna siempre hemos visto a la Edad Media a través de los lentes del Renacimiento. Si nunca la hemos visto sin usar esos, porque esa visión la hemos heredado nosotros, ¿sí? Así que, bueno, intentemos ver como sin ese sesgo, tratando de no tener ese sesgo a esta edad y veamos algunos ejemplos puntuales, ¿sí? Para, para comenzar a mostrar esos ejemplos, sin embargo, me gustaría decir cuál es la idea a que voy a estar abogando con estas imágenes. Y es que en Europa, la Edad Media simple y sencillamente significa un largo proceso de crisis, un proceso de crisis que duró varios cientos de años en el territorio, básicamente el territorio que conocemos como el Imperio Romano en una época. Ahora conocemos ese territorio como Europa, sí, con variaciones, pero así es básicamente como lo vemos. Y
en esa crisis, en ese proceso de crisis, lo que sucede es que muchos pueblos que llegaron a esos territorios se terminaron integrando a esa narrativa europea y se vuelve, si no geográficamente, pero sí culturalmente, sobre todo religiosamente, un solo territorio, una especie de unidad, ¿sí? Con variaciones, pero una especie de unidad, con muchísimas lenguas, muchísimas culturas, pero en cierta forma una unidad. Veamos esto de la crisis política de Europa, ¿sí? Desde más o menos el año 100, ¿sí? Comienzan a darse una serie de invasiones de pueblos que venían de afuera del territorio del Imperio Romano, que venían huyendo de pueblos que estaban detrás de ellos, ¿sí? Por lo menos esa es la versión más aceptada que tenemos ahora. Y eso, sumado al hecho de que ya el Imperio Romano estaba sobreextendido, ¿no? Era muy difícil controlar esa clase de territorio con el tipo de organización y economía que los romanos tenían. Esas dos cosas se combinan y pues hacen como que explote hacia adentro el Imperio Romano, se termine dividiendo en dos, pero estas hordas de invasores se siguen dando y se siguen moviendo alrededor de todo el imperio. Eso continúa durante 4 siglos hasta que comienza a consolidarse en un periodo de cierta estabilidad lo que llegamos a llamar el Imperio Carolingio, y eso sucede como en el centro de lo que antes era el Imperio Romano. Sin embargo, eh, poco tiempo después de que se ha consolidado esto, comienza la crisis de nuevo, comienzan las invasiones de nuevo porque hay otro gran grupo que habita Europa, que habita lo que ahora llamamos Europa, que comienza a invadir esos territorios del Imperio Sacro Romano, como es conocido el Imperio Carolingio, ¿no? Como llega a llamarse y como en cierta forma sobrevivió hasta el siglo XIX, ¿sí? Y esos vikingos comienzan a integrarse también a esta narrativa de Europa. Cuando decimos integrar, a lo que básicamente nos referimos es que terminan asentándose en un territorio, terminan conquistando una cierta cantidad de terreno para sí, son lo suficientemente fuertes como para no ser aplastados por los pueblos que están a su alrededor y poco a poco se van cristianizando, ¿sí? El, la aceptación del cristianismo es pues quizás la característica más importante de esta integración de estos pueblos a esta narrativa europea, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve esa transición en las obras de arte? ¿Sí? Esta es una cabeza de dragón que le pertenecía a un barco vikingo, ¿sí? Como pueden ustedes ver, en la foto de abajo podemos ver parte del barco. Estas cabezas pues no siempre adornaban a estos barcos. Cuando estaban a punto de atacar, las colocaban, ya iban listos para la guerra, tenían a los lados de los barcos los guerreros puestos todos sus escudos, que eran quizás su arma más importante, y pues daba miedo ver estos barcos moviéndose por el agua, más aún si llevaban cabezas como estas. Daban miedo, ¿sí? Uno veía a un dragón flotando sobre el agua que se le venía acercando a uno, ¿sí? Entonces ya esto adquiere como un carácter psicológico, ¿no? Ya desde el principio los vikingos estaban psicológicamente tratando de derrotar a los pueblos que iban a estar invadiendo. Pero fijémonos en lo extremadamente adornada que está esta cabeza. Tiene pedazos de plata, tiene piedras no necesariamente preciosas, pero está adornada de piedras de colores, etc. Hay un par de otros metales, probablemente había policromía, hay rastros de policromía sobre ella, es decir, tenía muchos colores. Y vemos como un sentido ornamental acá, ¿sí? Hay lo que a veces llamamos un estilo, ¿sí? Y ese estilo también lo podemos ver en la joyería de esta época de las invasiones vikingas.
Sin embargo, si se fijan ustedes bien en este collar que está en piezas ahí, ¿sí? Van a ver que hay cruces y que la parte de arriba de estos dijes, de estas partes que componen un collar completo, son en realidad un martillo, son el martillo de Thor, ¿sí? Entonces vemos cómo hay símbolos cristianos y paganos que se están dando en estos objetos. Y esa tendencia sigue, sí, ese proceso de integración no sucede de un momento a otro. Muchos de estos pueblos bárbaros eran politeístas. Entonces, con una mentalidad bastante pragmática, quedaban viendo a los cristianos y les decía, ese es el símbolo de tu Dios y te funciona, pues lo voy a asumir yo y que me proteja a mí también. ¿Sí? Y sin entender la idea de que solo existe un Dios, etcétera, que es una idea judeocristiana, ¿no? Entonces, en cierta medida, fue más fácil para ellos acercarse al cristianismo que para el cristianismo acercarse a la religión de ellos y más bien fue absorbida, fue tragada, fue engullida completamente por el cristianismo, como vamos a ver más adelante. Y uno de los lugares en los que lo vamos a ver es en este slide. Estos son fotografías de una iglesia del siglo XII que está en Noruega. Esta iglesia está hecha de madera, es decir, la misma tecnología, las mismas herramientas con las que se fabricaron los barcos con los que los vikingos se movían a través de enormes expansiones de mares y ríos, etc. Esa misma tecnología se usó para hacer esta iglesia. Y en esta iglesia vemos como también, a pesar de que es una iglesia cristiana, hay símbolos y decoración, un estilo decorativo que no solamente es llamativo, sino que es básicamente el mismo estilo que habíamos visto en las piezas de joyería anteriores, así como en la cabeza de dragón que habíamos visto primero, ¿no? Y uno de los lugares en donde se vuelve más obvio que se ha adoptado ese estilo decorativo y que, aunque esa es la forma que adorna, el trasfondo ha cambiado completamente, son los manuscritos, ¿sí? Los manuscritos ilustrados que por lo general eran pequeñas partes de la Biblia. ¿Sí? Encontrarse una Biblia completa era muy, muy difícil. Estas ilustraciones, estos libros, están no solamente profusamente decorados, sino que también están hechos con materiales preciosos. Mucho de lo que estamos viendo aquí es esa hoja de oro, ¿sí? Este es una letra que es la portada del Evangelio de Juan en el libro de Kells. Este libro se encuentra en la Universidad de Dublín, en el Trinity College de Dublín, Irlanda. Y pues es un libro que viajó por diferentes lugares, escapando pues las invasiones que todavía se daban en esa época de pueblos vikingos o de poblaciones vikingas, de guerreros vikingos que todavía no se habían convertido al cristianismo. ¿Sí? Entonces, la fe se vuelve como un lugar de refugio, como un lugar que debe dar consuelo ante la atrocidad de estos invasores, ¿sí? Que más adelante se terminan volviendo cristianos también. ¿Sí? Ahora bien, hablemos un poco más acerca de esto de la luz y veámoslo en obras arquitectónicas. Este es un plano de la iglesia de San Martín Fromista, ¿sí? En el periodo románico, utilizando, utilizando muchas de las mismas técnicas que usaron los romanos, se comienzan a erigir basílicas. Uh, estas Este tipo de construcción era un tipo de construcción civil, ¿sí? No religiosa, del Imperio Romano, y esta forma fue adaptada para hacer de ella iglesias, ¿sí? Y una de las características de estas basílicas
es que tienen en uno de los lados una serie de pequeñas volutas de espacios que llamamos ábsides, que es donde por lo general se coloca, se colocan los altares, ¿sí? Se colocan en esos altares piezas que de una forma bastante peculiar les llamamos reliquias, son como una especie de conexión con Dios, una especie de línea directa con Dios. Podría ser uno de los clavos de la cruz en que crucificaron a Cristo, podría ser un manto de un santo, podría ser una parte del cuerpo de un santo, ¿sí? Pero estos objetos se ven como les había dicho antes, una especie de objeto que permitiría una conexión prácticamente mágica con el cielo. Ahí, en presencia de estos objetos, va a ser más fácil que Dios escuche nuestras plegarias. Y por eso es que se vuelven reliquias, ¿no? Como podemos ver, hay ventanas en este edificio, pero las ventanas no causan una enorme cantidad de luz adentro, ¿sí? Los edificios se están haciendo más altos, más grandes, porque deben de honrar a un ser más grande que nosotros, a Dios. Entonces no son nuestra morada, son la morada de Dios y deben de ser a su tamaño. Pero el problema es que al hacer los edificios más altos, tenemos que hacer las columnas que sostienen al edificio más gruesas, ¿sí? Tan gruesas que la mayor parte de las ventanas son relativamente pequeñas, como podemos ver en el plano, ¿sí? Estos pequeños espacios en gris claro entre una columna y otra en las paredes de afuera, esas son las ventanas. Y si se fijan bien, pues parece que fueran bastante grandes por afuera, pero lo que es realmente la ventana es el espacio más pequeño, que es menos del 50% tan grande como lo que está afuera, ¿sí? Aquí estamos viendo una iglesia prerrománica. Es una iglesia en Portugal. Y como podemos ver, está relativamente oscuro, pero el techo es de madera, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo los techos se cubren completamente, están hechos de piedra. Encima de ellos se coloca todavía un techo de madera, pero entre estas dos filas de columnas lo que va a haber va a ser una bóveda. Y pues no una bóveda de barril, no una bóveda que tiene esta forma, sino una bóveda que se apoya en cuatro columnas con nervaduras en el centro y que permite abrir más los espacios, ¿sí? Y el efecto que ello tiene es permitir que entre todavía más luz, ¿sí? Este es el interior del domo palatino en la ciudad de Aquisgrán, en Alemania. Esta era la iglesia en la que Carlomagno tenía uno de sus tronos, o sea, es una iglesia carolingia, ¿sí? Ya, como les había dicho, en el románico las paredes comienzan a crecer más y se van buscando formas no solo de hacer más altos los edificios, sino que de abrir más los espacios para permitir que entre la luz. Recordemos que en esta época la mayor parte de las personas no sabían leer y escribir. Entonces, la iglesia no solamente es el lugar en donde vamos a hacer la comunión, no solo es el lugar en donde se reúnen los feligreses. La iglesia, sus paredes y más adelante sus ventanas se vuelven la forma en que se enseña la doctrina cristiana. ¿Sí? Aquí podemos ver a tal santo, aquí está esta pintura que describe la historia de este santo, en este altar tenemos esta reliquia, esta es la historia de esta reliquia, y como podemos comenzar a ver en esta iglesia, es una curiosidad de esta iglesia porque es un románico bastante tardío, si ya en otras partes de Europa estaban en lo que llamamos gótico, pero es un románico, digamos, bastante puro.
la mayor parte de las grandes catedrales europeas, pues por su tamaño, tardaban muchísimo tiempo en ser construidas. Entonces se comenzaban en un periodo y se terminaban en otro, ¿sí? Podían ser siglos de diferencia entre el comienzo de una iglesia y el momento en que se termina. La famosa Catedral de Notre Dame, y vamos a ver un par de imágenes más adelante de ella, fue comenzada alrededor del siglo XII y no fue terminada sino hasta el siglo XIX, ¿sí? Y ahora va a tocar reconstruir una buena parte de esa iglesia porque el año pasado o antepasado se quemó, ¿sí? Aquí tenemos un plano de la iglesia de Notre Dame. Y como podemos ver en el plano, la cantidad de columnas ha aumentado. Esas X que vemos son las nervaduras que ayudan a sostener las piedras que hacen esas bóvedas, ¿sí? Y como podemos apreciar, las ventanas son muchísimas más, son mucho más abundantes, permiten entrar muchísima más luz adentro de esta iglesia. Y eso solo es gracias a esta idea de de las bóvedas de crucería por esas nervaduras que tienen, ¿no? Es como que si hiciéramos cruzar dos bóvedas de barril, dos túneles en direcciones opuestas, y lo que queda son los 4 puntos en donde están las columnas, y ahí se apoya esta estructura. Y como podemos ver, aquí hay un poco de luz artificial, hay mucha luz artificial, pero como podemos ver acá, una buena parte de la luz está entrando a través de los vitrales, ¿sí? Ya no solo es que sobre las paredes tenemos escrita la doctrina, sino que pensando en esto de la teología, la doctrina cristiana es la luz que nos ilumina adentro de estos edificios. Estamos recibiendo la palabra de Dios que es luz gracias a la luz, ¿sí? Hay, como les decía, todo un programa teológico, un papel que juega la luz en el poder transferir, el poder enseñar la fe de una generación a otra, ¿sí? Es más que lo que normalmente concebimos como solo un espacio de adoración, no es solamente la morada de Dios, es la escuela que Dios nos ha dado para entender su fe, ¿sí? Para entenderlo a Él, para entender nuestro lugar en el universo que Él ha creado. Aquí se vuelve más patente en esta fotografía el, el papel preponderante que juega la luz a través de estos vitrales, ¿sí? Esto se fue desarrollando, ¿sí? Al principio, pues las ventanas, como eran tan pequeñas, no se podían usar de esa forma, pero en la medida en que técnicamente los constructores van mejorando, pues se van abriendo esos espacios. Es más, es en el fondo relativamente difícil establecer en algunos momentos si este edificio es románico, si este edificio es gótico. No en todos los edificios, pero sí en muchos, precisamente por el tiempo que han tardado en realizarse, pero también por la madurez de un periodo y la inmadurez todavía, ese proceso de nacimiento de ese siguiente periodo. Aquí lo que estamos viendo es justo detrás del lugar donde se cruzan las dos bóvedas más grandes, lo que llamamos el transepto o los juegos de bóvedas más grandes. Estamos viendo la parte justo atrás de él, ¿sí? Que es a donde vemos el coro. El coro era un lugar reservado para los religiosos, ¿sí? Vemos que ahí hay un órgano, vemos que hay una serie de asientos, ahí era donde se sentaban los religiosos a cantar. Y en muchas de estas iglesias, pues había una pared que separaba ese espacio para los religiosos del espacio de los no religiosos, ¿sí? De los ciudadanos comunes. Pero en muchas de estas iglesias
esa división ya se ha removido. Curiosamente, en las iglesias ortodoxas, ese espacio es completamente cerrado. Uno no logra siquiera ver lo que está en el espacio que está reservado para los religiosos. Una de las pericias técnicas, una de las invenciones técnicas más importantes de esta época es el darse cuenta de que para poder seguir construyendo hacia arriba, teníamos que hacer el fundamento de estos edificios más grandes para distribuir mejor el peso, ¿sí? Entonces, son edificios muy altos, ¿sí? Pero en realidad estamos viendo como una especie de pirámide hueca, ¿sí? Y una de las invenciones que permitió hacer eso fue precisamente este, esta construcción. Es lo que llamamos un arbotante. Y lo que está haciendo es que está transfiriendo desde una pared, que es bastante alta, el peso hacia una columna que está más abajo, ¿sí? Y a veces hay más de un juego de arbotantes que transfieren ese peso, ¿sí? Las bóvedas son pesadas. Si estas son las dos paredes que sostienen una bóveda, la bóveda hace que el peso de esta bóveda quiera abrir las paredes. Entonces los arbotantes lo que hacen es que tratan de cerrarlas, ¿sí? Las empujan hacia adentro de nuevo. Este es uno de mis ejemplos favoritos. Es la capilla de Sainte-Chapelle. Es la capilla santa, la capilla sacra. Esta es la capilla de los reyes franceses. No es enorme, sí es bastante alta, pero todo lo que estamos viendo, el 90% de la superficie de pared que estamos viendo, son ventanas, ¿sí? La luz baña completamente este espacio, ¿sí? Recordemos que una o que la forma en que comienza la Biblia es esta área donde Dios dice, hágase la luz y la luz se hizo, ¿sí? La palabra, el verbo, crea la luz, crea los objetos, ¿sí? Y la luz que ilumina nuestro mundo es la que nos permite percibirlo. Y esa luz viene de Dios. Y entonces, bueno, todo este programa teológico, se va generando, se va constituyendo de una forma bastante coherente adentro de sí misma. La teología, en el fondo, no es más que el intento de hacer un uso servil de la razón para explicar la fe, ¿sí? Pero bueno, como les decía antes, en nuestra época eso se vuelve contradictorio, ¿sí? Eh, si se es tan fácilmente aclarable la fe, entonces ya no es fe, es razón. Y por supuesto, aunque Saint-Chapelle es quizás mi edificio favorito de esta época, hay sistemas de construcción de bóvedas que son todavía más complejos, ¿sí? Estamos hablando de columnas que empiezan realmente anchas abajo, pero que para disfrazar lo grandes y pesadas que son, se dividen en un montón de espacios verticales. Y cuando crecen hacia arriba, pues hay piezas que sujetan más el peso que otras, lo cual permite adelgazar los espacios entre esas nervaduras, ¿sí? Y así tenemos bóvedas tan complejas como esta, ¿sí? Muchos de las piezas que componen esas nervaduras son bastante gruesas, pero las piezas que componen los espacios entre las nervaduras son relativamente delgadas, ¿sí? Un par de pulgadas hasta así de delgada puede llegar a ser la piedra, ¿sí? O sea, estamos hablando de un desarrollo técnico, un desarrollo tecnológico extremadamente fuerte en esta época para poder construir estos edificios. Grúas, mejores aleaciones de metales, sistemas que organizan el trabajo, las comidas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Es bastante complejo. Y las bóvedas de crucería llegan a un punto
de complejidad extremadamente amplio, extremadamente grande, con este tipo de bóveda de crucería, ¿sí? Es una bóveda de abanico. Básicamente es como el interior de una flor de muerto, que le llamamos nosotros una calla lily, ¿sí? La mitad de eso que reparte de forma continua desde arriba el peso hasta llegar a la columna y que nos permite tener un espacio todavía más grande entre una columna y otra, lo cual nos permite hacer ventanales muchísimo más grandes, ¿sí? Y todo esto funciona no en contra de la gravedad, sino que con la gravedad. Las piedras que están en el centro de la bóveda, como podemos ver, ¿sí? Dan un poco de peso, el suficiente peso para empujar hacia los lados y para que todas las piezas queden puestas como en un rompecabezas, ¿sí? Ahora bien, una pregunta que quizás algunos de ustedes estén haciendo desde hace ya rato es, ¿por qué si era menos pesado hacer un techo de madera, se estaba haciendo un techo tan complejo de piedra? Si de todas formas, encima de este techo de piedra, iba a haber un techo de madera. Y es una respuesta compleja a esa pregunta, ¿no? Uno de los motivos es la sonoridad. Estos eran espacios de adoración y la música jugaba un rol muy importante en estos espacios. Entonces, el poder mejorar el sonido adentro de estos espacios, el volverlos verdaderas cámaras de resonancia, era parte del motivo por el cual se terminaban cerrando con piedra. También generar la idea de una bóveda celeste, ¿sí? Un cielo que está encima de nosotros, no simple y sencillamente una estructura bastante utilitaria de madera, sino que algo profusamente decorado, en muchos casos, como en Saint-Chapelle, pintado en una enorme variedad de colores que nos permitiera sentirnos debajo de las estrellas, que nos permitiera sentirnos adentro del cielo, era parte del efecto que se buscaba lograr. Bien, como podemos ver, la luz es un factor bastante importante, no solamente en estos edificios, sino que también en la teología, en la cosmovisión de la mentalidad medieval. Pero no solamente se da esto en los edificios, se da también en la pintura. Nosotros, por lo general, hemos oído decir que las grandes figuras del Renacimiento son Miguel Ángel, Leonardo, Donatello. Ah, y sin embargo, no está tan difundido el hecho de que ese en realidad fue un segundo renacimiento, de que ya había habido un momento en el que la mente europea estaba viendo hacia atrás, hacia la antigüedad con admiración y estaban tratando de hacer renacer ciertas ideas. Y ese renacimiento se da justo en ese periodo carolingio, en ese momento en que se comienza a unificar y se genera el imperio sacro romano, ¿sí? Aquí tenemos una pintura es la carátula de un evangelio, es el Evangelio de San Lucas, y aquí podemos ver cómo no hay realmente muchas luces ni sombras, hay pequeñas muestras de que puede haber un poco de luz y de sombra ahí, pero las líneas de los contornos están remarcadas con bastante fuerza, ¿sí? Y hay una cierta perspectiva rara. Esta figura se está moviendo en el espacio, la ropa se está moviendo en el espacio también, pero no se ve como una escultura. Sin embargo, más adelante vemos otra carátula, otro comienzo de un evangelio, del mismo evangelio de San Lucas, en donde, pues básicamente, aunque un poco deforme, se ve la figura de San Lucas como que si fuese una escultura griega o romana, ¿sí? Hay más luces, hay más sombras, los contornos son más pequeños
Y bueno, la ropa adquiere un carácter bastante nervioso, pero se nota que son dobleces los que estamos viendo, se nota la delicadeza del tejido que estamos viendo. Aquí tenemos dos ejemplos que van en esa misma línea también, pero el que vemos a la izquierda es todavía más rotundo, se ve todavía más como una escultura. Hay verdaderas luces y sombras y entendemos de dónde es que viene la luz, ¿sí? Se ve básicamente como las pinturas romanas de la época tardía del imperio. Se ve también muy parecida a los retratos cópticos que se hacían sobre madera y que eran pues la forma en que se cubrían las momias en el Egipto ya cristiano, ¿sí? Con eso lo que podemos ver es que la luz nos está revelando las formas de estas figuras y en ese sentido pues nos estamos acercando a esa visión teológica que nos dice que la palabra de Dios es la luz que ilumina el mundo, ¿sí? Hablemos un poco acerca de los logros de la Edad Media. Como hemos podido ver, no es una época oscura. Es una época en donde la fe y la razón simple y sencillamente no se contradicen, ¿sí? Nosotros la vemos como oscura porque heredamos la noción del Renacimiento de que la fe es oscura, de que la razón es luz, ¿sí? Es curioso cómo en la época moderna eh, la fe deja de tener esa asociación con la luz y la verdadera luz se vuelve la ciencia, se vuelve la razón, ¿sí? Curiosamente estamos viviendo en una pequeña época en que estamos retrocediendo en eso, ¿sí? Las iglesias, y eso lo podemos ver claramente en el mundo de la política, podemos ver cómo muchas de las personas que se dedican a la política están asociadas con las iglesias y utilizan su fe para promoverse a sí mismos como figuras políticas, ¿sí? Buscan esa validación divina para ejercer el poder. En la política, en el orden político, vemos cómo esos pueblos que venían ante todo del norte, del este y del norte, van no solamente entrando al territorio europeo, sino que consolidándose en él, haciendo crecer la idea de Europa y terminan asumiendo una identidad cristiana, se integran a esa narrativa europea. En la arquitectura vemos los edificios más grandes hasta ese momento en la historia, ¿sí? Vemos también cómo se inventan recursos como el arco apuntalado, las bóvedas de crucería ya existían, pero cómo se desarrollan distintos tipos de bóvedas de crucería, muchos de ellos muy complejos, para permitirles llegar a esa altura de edificios, ¿no? En la tecnología también vemos cómo en esta época surge la idea que todavía tenemos hoy del libro y la encuadernación. Y vemos pues cómo se inventan sistemas, no de reproducción mecánica, pero sí de reproducción manual, ¿sí? Que hace que se difundan los libros más que en la antigüedad todavía. La mayor parte de los conventos, de los monasterios, pues tenían sus propias bibliotecas, tenían pequeños ejércitos de copistas y así fue como nace, digamos, la producción editorial en Europa, ¿sí? Y muy relacionado con esto es que nacen también las universidades y es como una combinación de dos universos muy relacionados, ¿no? Por un lado, la necesidad de educar a los religiosos era bastante grande
Ahí era donde se encontraba el conocimiento académico, pero también existían gremios, ¿sí? Y esos gremios, sobre todo el gremio de la construcción, que era el mismo gremio que hacía todos estos edificios, tenían un sistema de grados, ¿sí? Que es básicamente el mismo sistema que hemos copiado en nuestras universidades modernas. Los grados académicos están relacionados con los grados que estas guildas, estas asociaciones, pues usaban para conferirles la entrada a su gremio a las nuevas personas que terminaban su formación. Y en la medida en que iban avanzando les daban sus maestrías, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, en esta época vemos nacer las primeras universidades, por lo general asociadas a gremios y sobre todo a órdenes religiosas. Con esto no me queda más que agradecerles. Estoy seguro que pues Joel me va a pedir la palabra, sobre todo para ver si hay preguntas que ustedes tienen y con gusto se las contestaremos. Joel. Gracias, Miguel, y bueno, gracias por tu valiosa explicación sobre la Edad Media, que bueno, es un periodo fascinante, inclusive Humberto Eco, que tiene varios libros sobre tanto novelas como tratados, siempre ponía la discusión de que la época no había sido tan oscura como se había manejado en la bibliografía o historiografía anterior. Y bueno, tenemos en los comentarios diferentes felicitaciones y diferentes comentarios, sobre todo en relación con el diseño arquitectónico de las catedrales góticas. Sí. Inclusive ha dado inspiración, digamos, de escritores como Ken Follett, que él escribió Unidades de la Tierra, que aborda todo el proceso de la construcción de una catedral en Inglaterra. Y bueno, no solo, bueno, vamos a dar, por lo tanto, quisiéramos hablar con este respecto que tú hablabas sobre todo la idea del gótico, cómo ellos llegan a idear este proceso, sobre todo de pasar de una arquitectura tan pesada como la del románico a pasar a algo inclusive que se ve liviano como el gótico. Sí, sí, bueno, fíjate que si lo pensamos de una forma bastante radical, ¿no? La iglesia cristiana sale de las catacumbas para volverse la religión oficial, ¿sí? Y no querían usar el mismo tipo de edificios, el mismo tipo de construcción que se usaba para los templos paganos. Querían desde afuera poderse diferenciar de ellos. Entonces toman como modelo la idea de la basílica y en los primeros siglos del cristianismo como religión oficial se construyeron iglesias bastante grandes. Se construyeron iglesias en algunos de los lugares más importantes para la cristiandad. La iglesia del Santo Sepulcro, el lugar en donde se cree que estuvo el Gólgota, ¿no? También en Belén hay una iglesia. Curiosamente, estas iglesias las mandó a construir la mamá de Constantino, que sí era cristiana. Sí, Constantino en su lecho de muerte, pues se vuelve cristiano, así como diciendo, bueno, por si acaso, ¿verdad? Sí. Y pues no es que no se construían iglesias grandes, pero la tecnología que se usaba para esto no estaba tan elaborada y no pertenecía a un programa teológico tan pensado. Entonces lo que estamos viendo es cómo a través de varios siglos, ¿sí? se van consolidando, agarrando coherencia el edificio y las necesidades de la cristiandad, ¿no? Les había dicho de que teníamos que ver la iglesia no solo como la morada de Dios, sino que también como una especie de libro abierto que está ahí para enseñar la fe, ¿sí? Porque existía esa necesidad, ¿sí? Había la necesidad
de que se enseñase la fe. Y como la gente no sabía leer, pues lo hacían con imágenes. Y por lo general, de una generación a otra, algunas veces los religiosos mismos, pues iban utilizando esos textos, esas imágenes, para enseñar la fe. ¿Sí? Entonces, bueno, es un proceso bastante largo. ¿Sí? Inclusive, la mayor parte de las características del gótico ya existían en el románico y es una área bastante gris el pasar de un periodo a otro. Sí, simple y sencillamente, pues hemos puesto en este lado del espectro a lo que llamamos románico y ya en el otro lado del espectro lo que llamamos gótico, pero en el centro hay una enorme similitud entre ambas. ¿Sí? Y como había Miguel, dicho antes, ¿verdad? Hay lugares, hay iglesias en las que vemos que el primer lugar que se construye por lo general es donde va a estar el altar y las iglesias se van construyendo hasta llegar al frontispicio, ¿no? Um, Vemos cómo se comienza en el románico una iglesia y termina en el gótico y uno va viendo todo ese proceso de transición. Sí, perdón, te interrumpí. no, solo te quería comentar, gracias por esa gran explicación, que te quería comentar que ese mismo, bueno, este mismo proyecto, bueno, está todo este discurso ideológico, que él, como comentaste, es teológico, va a ir evolucionando y eso inclusive va a dar a lo que tú nos comentabas, que es las próximas series de Sí. encuentros que nos vamos a tener, que tú nos vas a poder abordar más, sobre todo con el tema el mismo tema de la luz, pero aplicado a otros espacios y otras tendencias artísticas. Sí, sí. Bueno, la próxima conferencia que va a ser en abril va a ser acerca del barroco, ¿sí? Y pues la tesis que estoy desarrollando es que una vez que en el Renacimiento comenzamos a separar la fe de la razón, lo que sucede es que creamos como una especie de efecto de péndulo. El péndulo se mueve hacia la razón en el Renacimiento, ¿sí? Pero el sismo que existe adentro de la iglesia, la separación de la iglesia entre católicos y protestantes en esa época, significa un movimiento de ese péndulo de nuevo hacia la fe en el barroco. O sea, no podemos explicar el barroco sin entender ese sismo. ¿Sí? Los estilos no se dan en el fondo por pura moda, sino que se dan porque las necesidades y los desafíos, y al decir desafíos no estoy hablando solo de sobrevivencia, sino que las necesidades de cómo nos explicamos el mundo cambian, ¿sí? Y pues las ideas renacentistas fueron un desafío increíble para el mundo de la fe cristiana, pero también ese sismo mismo adentro de la cristiandad es un desafío tan grande que implica como un apretar de tuercas de la religión hacia el mundo para tratar de someterlo. Yo pues tuve la fortuna de, cuando estuve viviendo en Europa, estar muy cerca de una orden religiosa y para mí fue siempre curioso cómo para ellos esta era una época oscura, ¿sí? Y la Edad Media era una época de luz, ¿sí? Porque en esa época la iglesia estaba en su apogeo y ahora la iglesia está en abierta crisis. En estas últimas décadas menos, pero sí, en general, en nuestra época, pues los paradigmas con los que nos movemos son los paradigmas de la razón y la ciencia más que la fe, ¿sí? Pero eso no significa que la fe ha dejado de existir. ¿Sí? Gracias, Miguel. Y bueno, eso de ver diferentes formas a diferentes periodos, lo vemos claramente con nuestro periodo colonial, el periodo, en el caso de historia de Honduras, el periodo de las guerras civiles, sobre todo en el periodo Sí. del siglo XIX, que bajo la historiografía liberal vemos ese periodo como oscuro, vemos también la colonia como algo oscuro, pero
bueno, sí, con el tiempo y con las investigaciones, pues hemos ido llegando que hay diferentes tintes, no todo es no, oscuro, no sí, todo es, o sea, nos vamos. sí. Y bueno, nos hace una siguiente pregunta Catalina Escobar. ¿Cómo fue la transición del barroco al neoclásico en Honduras? No sé si esto lo quieres responder o lo vamos a responder en el siguiente Eh, proceso que... pues sí me gustaría dar una respuesta corta. Sí, sí me gustaría dar una respuesta corta porque, bueno, Carolina ha sido lo suficiente amable como para hacernos la pregunta ahora. Perdón, Catarino. Perdón, Catarino. Si Catarino Escobar nos ha hecho la pregunta ahora y no me gustaría dejarlo sin al menos el bosquejo de una respuesta, ¿no? Um, el neoclásico es un momento en que el péndulo se mueve hacia el otro lado, se mueve hacia la razón, ¿sí? Si nos fijamos, el neoclásico busca emular las formas arquitectónicas, pero también las formas pictóricas y escultóricas de la época clásica, ¿sí? El, el barroco no tanto, ¿sí? El barroco lo que busca explotar son las emociones, ¿sí? De ese tema vamos a hablar más en la próxima conferencia, ¿no? Del porqué de las emociones y cómo eso se asocia con la fe. Uh, pero el solo hecho de tratar de emular esas formas de los templos religiosos, de las esculturas religiosas de los romanos y los griegos, ya implica un cambio enorme, porque los estamos haciendo símbolos de civilidad, símbolos republicanos y ya no religiosos. Y ese es otro de esas percepciones que tenemos acerca de los símbolos del pasado que no son del todo correctas, ¿no? El Partenón no era un lugar en donde se ejercía la democracia, era un templo, ahí vivía la diosa Atena, ¿no? Y los rituales por lo general se daban afuera, no adentro del templo, ¿sí? Pero si nosotros nos fijamos en el neoclásico, las cortes, sobre todo, toman la forma de esos templos, ¿sí? Eh, las diosas no dejan de existir como tales y tomamos ideas abstractas y las volvemos casi nuestras deidades, ¿sí? La idea de la Temis que tenemos nosotros, ¿sí? La diosa de la justicia, ¿sí? Es la encarnación de una idea, ¿sí? Es una abstracción, ¿sí? No es como por lo general era el caso en la antigüedad, la expresión de una fuerza de la naturaleza. No, esta es la expresión de un ideal que estamos buscando alcanzar y representar a través de esta figura, ¿sí? Entonces, bueno, en Honduras, digamos que esas transiciones no nos son tan obvias porque muchas prácticamente todas estas ideas fueron importadas. Tanto la religión cristiana como después estas ideas republicanas vienen de Europa, ¿sí? Entonces es un poquito más truculento discernirlas acá. También porque pues no han sido tan estudiadas como en otros lugares, ¿sí? Pero vaya, por ejemplo, uh, si se fijan ustedes, todavía hoy estamos haciendo referencia a esas ideas republicanas, a esas ideas que asociamos con el neoclásico, con edificios nuevos, ¿sí? El Tribunal Superior de Cuentas tiene, por ejemplo, una pseudo fachada neoclásica, ¿sí? Y bueno, hay varios otros edificios que siguen ese patrón. Y curiosamente, solo como una pequeña nota aparte, hay un par de iglesias en Europa que sí emulan los templos griegos y romanos. Y les prometo que para la próxima conferencia, pues sí les voy a mostrar un ejemplo de ello. Porque me parece muy curioso cómo de repente en la Cuarta República Francesa se sacan esta idea descabellada
de querer hacer un templo cristiano utilizando las formas arquitectónicas de los templos paganos, ¿sí? Que bueno, para ellos, para la gente de la antigüedad que tenían esas creencias, los paganos seríamos nosotros, ¿sí? Miguel, Sí, otra adelante. pregunta de Juliana. Juliana pregunta, ¿qué diferencias hay entre los vitrales antiguos a los de ahora? ¿Técnicas, Sí, materiales? sí, es una excelente pregunta. ¿Sí? El vidrio es una de las formas más caras de hacer arte. Punto. Eso siempre ha sido así. Siempre. ¿Sí? Y como siempre ha sido así también, los pigmentos son la parte más cara de las pinturas. Ahora, imagínense ustedes lo que implica derretir una materia vítrea y poder colorearla con un material que no pierda sus cualidades a esas altas temperaturas. ¿Sí? O sea, técnicamente eso es muy complejo. ¿Sí? Yo tuve la fortuna de estar prácticamente todos los viernes en un museo que tiene un pequeño museo que tiene una de las mejores colecciones de vidrio del mundo. Y es, es increíble lo que se puede hacer con el vidrio, ¿sí? Es realmente increíble todo lo que se ha hecho y se puede hacer con el vidrio. Pero como les decía, es extremadamente caro. Y el, el poder hacer esos vitrales en estas iglesias implica no solo una enorme cantidad de conocimiento, sino que una enorme cantidad de dinero. Ya no solo para poder purificar la sílice y derretirla y poder tener un vidrio transparente, sino que encima de ello poder tener colores realmente oscuros, ¿sí? Mientras más oscuro el color, implica que lleva más de esos pigmentos que siempre son caros, siempre, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado de aquella época hasta ahora? Uno de los cambios más importantes es que ahora la producción de vidrio es ante todo industrial, ¿sí? Uh, Hay nuevas técnicas que nos permiten, por ejemplo, crear vidrios templados, que son vidrios que utilizamos en edificios, en ventanales bastante grandes, en automóviles, etcétera, que son realmente difíciles de fabricar, ¿sí? Entonces tenemos muchísimo más conocimiento ahora, uh, pero también tenemos otros materiales a nuestra disposición. Entonces, para abaratar los costos de fabricación de vitrales, una de las cosas que se ha estado haciendo es hacer falsos vitrales, ¿sí? A pintar encima del vidrio por la parte de adentro, ¿sí? Por la parte de afuera, prácticamente impermeable, ¿verdad? No le va a suceder nada. Pero por la parte de adentro del edificio se pintan y se pueden pintar con distintos materiales. Puede ser óleo, puede ser acrílico, puede inclusive ser celofán, ¿sí? Pero sobre todo en Estados Unidos desde los 60 ha habido un renacimiento bastante fuerte del vidrio tradicional. Y hay iglesias en Europa, por ejemplo, la Catedral de Colonia tiene vitrales modernos, inclusive algunos de ellos de importantes artistas contemporáneos, um, que sí están siendo hechos con las técnicas tradicionales. Se está derritiendo artesanalmente el vidrio y lo que normalmente uno hace es que uno sopla una burbuja bastante grande y de ahí la corta, la abre y se va aplanando para dejar los pedazos de vidrio del tamaño que uno requiere. Y luego queda esa materia prima que se puede ir cortando con diferentes técnicas. Se puede cortar así en caliente, pero también se puede cortar en frío para hacer los distintos paneles que uno coloca. Y por lo general lo que sucede es que entre dos pedazos de vidrio lo que se usaba era plomo, ¿sí?
Sin embargo, el uso del plomo es peligroso, es bastante tóxico. ¿Sí? Entonces se trata de reducir al mínimo el uso del plomo y se han adoptado otras técnicas para ello, otros metales. ¿Sí? Siempre suaves, pero bueno, menos tóxicos. Dice Juliana, entonces la restauración de los vitrales en las iglesias es más caro que una pintura de las mismas iglesias. Eso supongo que depende del precio de los artistas que están haciendo la pintura normal, ¿no? Cabe señalar que en la Edad Media la pintura de caballete no existía, ¿sí? Aunque se pintara sobre madera, eso iba montado sobre un mueble fijo en un edificio. Y bueno, sí, también era bastante difícil de producir, ¿sí? Entonces, no podría decirle a Juliana si realmente es así. Pero cuando uno analiza solo los costos materiales, probablemente sí es así, probablemente sí es mucho más caro restaurar un vitral que restaurar una pintura. Sí. Bueno, gracias Miguel, te agradecemos siempre, siempre como cooperándonos con las actividades del Centro de Arte y Cultura. Y bueno, como para despedirnos, no sé si tienes algún comentario antes de cerrar esta actividad que tenemos hoy. Sí, quiero agradecer al Centro de Arte y Cultura por esta oportunidad que me han dado de compartir con todos ustedes. Quiero agradecerle al Departamento de Arte y a la Facultad de Humanidades y Artes um, por, uh, por también colaborar con la existencia de estos espacios. Yo pues tengo la firme convicción de que este compartir de saberes que nos posibilitan espacios como estos, pues nos ayudan a conllevar todas las tristezas que de momento estamos sufriendo. Y quisiera invitar a mis colegas de la universidad a que propongan actividades, a que demos vida, no necesariamente solo a este espacio, pero a otros espacios más, um, para que desgraciadamente la vida académica que hemos visto mermada en este difícil año, pues pueda comenzar poco a poco a resurgir, ¿no? Sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Miguel. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, para poder continuar con esta actividad, iniciamos el programa de actividades que el Centro de Arte y Cultura tiene a través de su plataforma de CAC virtual. Mañana tenemos unas entrevistas sobre unas conversaciones rioplatenses a las 6 de la tarde, y también tenemos 2 inauguraciones de exposiciones a lo largo del mes. La primera es la exposición sobre el culto de la Virgen de Suyapa, que está a cargo de la Fototeca Universitaria, y el 23 de marzo tenemos la exposición del artista Gustavo Armijo, Mujeres de Arena, en el contexto del mes de la mujer. Bueno, agradeciendo su asistencia, esperamos para la siguiente actividad. Gracias.